Para aplicar el sistema de pesas y medidas que en cada momento ha estado vigente en nuestro país, se requería de un instrumento de precisión que fuera justo, tanto para el comprador como para el vendedor. Este es el caso de la balanza llamada romana. En la localidad salmantina de Santibáñez de Béjar, los hermanos Jaén todavía continúan con esta tradición familiar que heredaron de sus antepasados. Hombre, aprendimos de nuestros padres, nuestros abuelos. Y luego, pues eso, así toda la vida hemos estado, desde 9 años que estamos aquí. Aquí mi hermano y yo, aquí trabajando, toda la vida. Y entonces hacía tomas a mano, todo. Hoy ya podemos tener la alegría de que tenemos hierro apropiado para ello. Que si no, entonces, lo mismo de un hierro de gordo, tenemos que hacer un gancho y venga a dar golpes aquí, a estirar el hierro y venga a hacer las cosas, y mucho trabajo de entonces corporal. Ahora ya tenemos la posibilidad, eso con la cosa que hay de la modernización, pues tenemos otras cosas para hacerlo mejor y con menos trabajo. Aquí tenemos la cabeza, que vamos a estirar un poco los fieles para que quede más largos, para que vaya el fiel que llamamos, para que gire al ponerle a marchar, pues gire mucho mejor y se ve la diferencia al marcar en la vara de la romana y todo. Y vamos a estirar un poco, ¿eh? Hasta hace algunos años, las cabezas de las romanas se trabajaban en la fragua estirando un trozo de hierro al rojo vivo. En la actualidad, Rafael Jaén parte de unas cabezas previamente troqueladas con la forma deseada, a las que solo les tiene que estirar las puntas que servirán de fieles. Bueno, vamos aquí a trabajar un poco. A darle aquí, estiramos así un poco el esto. ¿No ven cómo estira un poquitín para que sea otra detrás? Y el material que usamos para calentar es carbón de brezo, de la raíz de una planta de aquí de las Urdes, que es donde nos surtimos nosotros del carbón. Ahora voy a machar un poco aquí a la vara para hacer un chaflán, para que al soldar la cabeza y la vara formemos una pieza para que la soldadura sea más fácil y sea todo. Voy a calentarlo un poco. Para fabricar las varas, el artesano utiliza hierro cuadradillo de diferentes gruesos y longitudes, según el tamaño de la romana. De largo, pues para 200 o 250. Y esta puede ser de 150. Y otra vara más pequeñita para 100 kilos y otra más. Según la cantidad, o sea, la medida de kilos, pues la vara es más larga o más corta. Así, de esta forma, vela ahí, para que al soldarla formemos la pieza completa. En la unión de la cabeza con la vara, estos romaneros de Santibáñez de Béjar han sustituido la técnica tradicional por la soldadura eléctrica convencional. Luego se endereza un poco con el yunque para que quede recto. Vamos a hacer el calamón, que llamamos así, para unir la pieza de la alcoba y el gancho de la romana grande. Se calienta un poco. Una de las innovaciones que los hermanos Jaén han introducido en el proceso de fabricación de las romanas es el ventilador manual de la fragua, que ha sustituido al fuelle tradicional movido a mano. Se le corta a la medida aproximadamente. Y para esto se coge este martillo más pequeño porque con la facilidad no se cansa uno la mano, tanto, de ahí. Voy a sacar la punta a un gancho de la romana grande
por la sencilla razón de que ese se pone solo para el principal, que llamamos nosotros, para el primer gancho que se agarra el peso, o sea, lo que se va a pesar. También se cortan con troquel todos los ganchos que llevan las romanas. En el yunque, Rafael da los últimos retoques a cada una de estas piezas para que cumplan la función a la que están destinadas. Mira, esto que hemos estado haciendo, el calamón, que llamamos, es para unir la alcoba y el gancho. Esto se hace, se mete aquí y se coge el gancho y se pone ahí, y queda ahí, luego se cierra y ya queda unido para que no se salga ni se abra. Después de soldar la cabeza con la vara calibrada, voy a proceder a poner los ejes para una romana de 30 kilos. Voy a poner primero el principal, que lleva 2 cortes. Gabriel es el hermano de Rafael. Él se encarga de las tareas de montaje, marcado y precisión. En primer lugar, introduce a presión los 2 ejes, el de paralo mayor y el de paralo menor, que son las 2 formas de medición que tienen las romanas. Ya están puestos los ejes. Ahora miro, así por si hay algún eje un poquito ladeado. Entonces, si está un poquito ladeado, se le da un porrazo al que cierra más, al lado que cierra más, para que abra y quede completamente recto con el otro corte. Voy a limar un poquito los ejes. Este proceso ya está terminado. Esto se golpea en la cabeza antes de poner las horquillas, a ver si suena hueca, es que hay algún eje suelto, que no está bien apretado. Pero si linda, al lindarla y suena bien, es que están bien sujetos los ejes. Entonces se procede a poner la horquilla. Cada horquilla va a su eje. Este que estoy poniendo es el principal, que vale para pesar por lo mayor por aquí y para pesar por lo menor por aquí. Procedo a poner el gancho de por lo mayor. Y así siempre las hemos puesto la costumbre y así se seguirá. Antaño, las romanas fabricadas en el taller de los hermanos Jaén se vendían por toda la comarca y las zonas circundantes para pesar los productos sometidos a las transacciones comerciales que realizaban los arrieros. Aquí, antiguamente, cuando mi padre y mi abuelo, pues se vendían exclusivamente aquí a los mercados o a los arrieros de aquí, que iban y se llevaban una docena, 2 docenas, y las vendían por los pueblos con otras mercancías que llevaban los arrieros. Una vez colocado el platillo, ya se puede montar el registro para comprobar la precisión del brazo de la balanza. Procedemos a poner el registro, que unido al pilón es el que nivela y hace el peso de la romana. Esta viene exacta. Esta viene muy bien. Ahora, viendo que está bien, que ni está escasa ni está corrida, procedemos a poner la anilla que llamamos botón. Ahora vamos a poner el botón en la vara, a la punta de la vara, para que no se salga el pilón acompañado del registro, o el registro acompañado del pilón. La arandela o botón de cierre impedirá que el pilón y el registro se salgan de la vara. Ya hemos terminado. La labor de repartir los pesos es la más delicada de la fabricación de una romana, ya que su fidelidad dependerá de la precisión del romanero.
Para conocer los puntos exactos donde tendrá que marcar, el artesano comprueba la romana kilo a kilo. Ahora procedemos a poner otra pesa de 2 kilos. Y hacemos lo mismo. Comprobamos dónde pesa los 2 kilos y marcamos. Ahí está exacto. Quitamos la pesa de 2 kilos y ponemos la de 5 kilos. Todo esto es por lo menor. Ahora voy a repartir por lo mayor. Repartir es poner las pesas de 10 kilos y 15 kilos para esta romana de 25 kilos. Primero pongo la pesa de 10 kilos en el platillo y compruebo dónde marca con el registro los 10 kilos. Compruebo y entonces veo que los hace allí. Hago una rayita con la lima y vuelvo a comprobar a ver si está escasa o corrida. Está un poco escasa. Entonces corro hacia la derecha, hacia los ganchos, otra mijita a la lima y compruebo. Y ahí veo ya que está bien, exacta. Ahí son los 10 kilos. Ahora pongo 5 kilos más. Se va a coger un compás y se mide entre 10 y 15 kilos. Y se reparten, se van dividiendo, a donde marquen los otros 5 kilos se va haciendo una rayita. Una vez que Gabriel ya tiene señalados los kilos en la parte de por lo menor y las marcas de los 5 kilos en la zona de por lo mayor, procede a dividirlas en los fragmentos correspondientes. Voy a repartir los 5 kilos en 5 partes para marcar los kilos. Ahora vamos a proceder a marcar la numeración, los números, o sea, los kilos. Con las pesadas ya marcadas, el romanero graba los números correspondientes a los kilos, medio kilo y cuarto de kilo en la zona de por lo menor y los kilos en la zona de por lo mayor. Estamos marcando los puntos de los kilos, donde quiere decir cada punto 1 kilo. Ahora voy a hacer el reparto de las picas. De cuarto kilo, dividirlas en 5 partes, de 50 gramos cada parte. Cada picada son 50 gramos. Y al llegar al cuarto de kilo, como ya está marcado, le hago una rayita larga, que quiere decir el cuarto de kilo. Y los medios y los kilos están marcados con un punto. Ahora solo queda hacer las picas, es decir, marcar las ranuras de las divisiones de las pesadas en las que se deberá ajustar el registro con el pilón. Gabriel tiene tanta práctica en esta tarea que graba a ojo y con gran rapidez las fracciones finales, guiado por la experiencia de toda una vida. Hoy, las romanas que fabrican los hermanos Jaén tienen como destino diferentes puntos de España. Para continuar con la tradición familiar, Manuel, el hijo de Gabriel, ha retomado esta actividad en la que ellos son uno de los pocos protagonistas que quedan en nuestro país. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.